Gracias. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y esta noche ha venido, y lo recibimos con mucho respeto y con mucho afecto, un joven y brillante político opositor venezolano. Ha sido 2 veces alcalde de Chacao, ha sido precandidato presidencial. Apenas tiene 42 años, está casado, tiene una hija de casi 4 y un hijo recién nacido este año, Leopoldo, como él. Ha venido Leopoldo López y lo recibimos con un aplauso muy cariñoso. Muchas gracias. Leopoldo, buenas noches. Gracias, Jaime. Gracias. Primero lo primero, felicidades por tu hijo. Muchas gracias, muchas gracias. Contentísimo. Lo bautizamos el domingo pasado y bueno, muy feliz de ir consolidando la familia. Tengo mi hija Manuela, que tiene casi 4 años. Ahora tiene su hermanito Leopoldo. Fue una decisión, digamos, me imagino, debatida con tu mujer, con Lilian, llamarlo Leopoldo como tú, como tu padre, como tu abuelo. ¿Es una larga tradición familiar? Bueno, ciertamente es una tradición familiar y sí, fue un debate, ¿no? Yo creo que le pasa a muchas familias en donde el padre y el abuelo tienen el mismo nombre y estaba el debate, bueno, ¿le vas a poner todo el peso de lo que es el nombre? Sí, ciertamente. Y bueno, debatimos y yo no le di mucha cuerda al debate hasta el último mes, en donde ya, mira, sí, tiene que llamarse Leopoldo, hicimos allí la jugada final y se llama Leopoldo. ¿Prevaleció entonces en ese debate tu posición? Bueno, prevaleció algo que para mí es muy importante, que son las raíces, que es la familia. Mi abuelo, Leopoldo López, fue un joven que en los años 20 fue parte de la lucha que se estaba dando por la incipiente idea de la democracia en nuestro país. Mi bisabuelo había sido un luchador en contra de las dictaduras, en contra de la dictadura de Cipriano Castro, de Juan Vicente Gómez. Estaba preso, pasó 14 años de su vida preso y hizo que mi abuelo se tuviese que ir de Venezuela con todos sus hermanos. Y luego de 17 años fuera, regresa mi abuelo a Venezuela y siempre con esa carga de la historia, de lo que fueron los años del exilio, de lo que es construir un país, siempre con la idea de aportar lo mejor, el mejor talento que se pueda dar para que nuestro país pueda ser un país en crecimiento. O sea que tu bisabuelo era Leopoldo, tu abuelo era Leopoldo, tu padre, tú y mi hijo. Y Leopoldito. Sí, bueno, no me gusta Leopoldito, prefiero decirle Leopoldo. Leopoldo. Perdón por el diminutivo. Los peruanos tenemos esa costumbre de ponerle diminutivo a todo. Por favor, sírvase un cafecito, un champancito. Sí, pero es una manera de ser amables. ¿Cuándo nació Leopoldo? Nació el 10 de enero, un día muy convulsionado en Venezuela. Se fue el día que era la toma de posesión constitucional que se tenía que dar en Venezuela por el nuevo periodo presidencial. Y bueno, y en medio de esa convulsión, nosotros nos estamos pronunciando en contra de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que vistió a Maduro de candidato presidente, ya viendo a futuro lo que iba a ocurrir. En ese momento nace mi hijo y yo le dije a él, mire, en algún momento el día de su cumpleaños usted lo va a celebrar con un amigo, con un familiar tomando posesión. ¿Tú crees que el 10 de enero Chávez ya estaba muerto? No, yo no lo sé. La verdad es que cuando hace esa pregunta... Yo tampoco lo sé, pero hay gente que dice que se murió en La Habana. Yo no tengo información para decir que sí o que no. Ha habido mucho secretismo con respecto a eso. Como tú sabes, ese fue un periodo de mucho hermetismo. ¿Pero tú le crees a Maduro? No, yo no le creo a Maduro, ni le creo al gobierno venezolano. O sea, que cuando Maduro anunció la muerte, podría haberse muerto antes. Bueno, ciertamente, porque es que el propio gobierno sembró esa duda. Es decir, esa no es una duda que se siembra fuera del gobierno, es el gobierno quien manejó toda esa situación con mucho hermetismo, mucho secretismo, mucho irrespeto hacia el pueblo venezolano al final, porque nunca se le dijo con precisión lo que estaba ocurriendo. Quizá la propia candidatura de un hombre enfermo, a punto de morir, aspirando a un cargo público de 6 años, era también una falta de respeto. Bueno, eso se dijo mucho en el año 2012. Sí. El gobierno, cada vez que se hacía un comentario en esa orientación, decían que estamos faltando el respeto a la integridad del presidente, pero al final esos comentarios, esas críticas fueron acertadas, porque el gobierno y el propio Chávez sabían lo que estaban enfrentando y llevaron al país a esa convulsión que era innecesario si se sabía qué es lo que estaba ocurriendo. El 7 de octubre del año pasado
los cómputos oficiales le dieron a Chávez arriba de 8 millones 100 mil votos, y a Enrique Capriles poco más de 6,5 millones, ¿no? Pero una diferencia de 1.600.000 votos a favor de Chávez. ¿Chávez ganó limpiamente el año pasado o ahí ya ocurrió un fraude, una manipulación, Leopoldo? Mira, el sistema en Venezuela, no hay que hablar solo del sistema electoral, el sistema político en Venezuela es un sistema que favorece a quienes están en el gobierno como ninguna otra democracia en América Latina, y me atrevería a decir que ninguna en el mundo. El sistema electoral en sí mismo, un sistema que ha permitido, por ejemplo, que los muertos voten. Y esto no lo estoy diciendo sin tener las pruebas en la mano. El día 7 de octubre hubo mesas en donde votó el 100% de los electores. Y cuando revisamos esas mesas, allí habían personas que ya estaban registradas como muertos. Entonces, votaron los muertos el 7 de octubre. ¿Cuántos muertos crees que votaron? No lo sabemos, y por eso siempre se hizo la solicitud de que se hiciera una auditoría. Pero pueden ser 200.000. Bueno, pero hay cualquier tipo de número es válido cuando en el registro electoral, según los distintos estudios estadísticos que se han hecho, hay más de 700.000 muertos. ¿Cuántos votaron? No se sabe. ¿Cómo se puede determinar? Bueno, revisando nombre a nombre, firma a firma, cuaderno a cuaderno. Lo que pedía Enrique Capriles y Tibisay Lucena denegó. Ciertamente. ¿No? El cotejo entre el voto virtual y la prueba real de ese voto. Fíjate, lo que se estaba solicitando era no solamente contar el comprobante con lo que estaba en el registro de la contabilidad, sino eso cotejarlo con los nombres, con la cédula, con la huella dactilar de cada una de las personas que votó. En Venezuela se gastaron decenas de millones de dólares en un sistema hiper sofisticado para registrar las huellas dactilares de los venezolanos que votaban. Y la promesa del gobierno era un elector, un voto. Y decían, bueno, esto lo vamos a saber porque cada elector lo registramos y luego vamos a poder comparar cada huella con el resto de todas las millones de huellas que hayan votado y determinaremos si alguien votó 2 veces. ¿No cumplieron? Bueno, no lo sabemos porque nunca entregaron esa información que habían prometido que se iba a entregar. Es decir, la sospecha, así como en el tema de la enfermedad, la sospecha la crea el gobierno, la sospecha y la sospecha válida sobre los resultados electorales también es una sospecha que la construye el gobierno con su secretismo, con la manipulación, con el atropello a las leyes, el atropello a los procedimientos que el propio gobierno ha venido creando. O sea, tú sospechas que el 7 de octubre de 2012 Chávez hizo un fraude y sospechas que el 14 de abril de este año Maduro hizo un fraude. Lo sospechas, pero no lo puedes probar. Bueno, nosotros estamos convencidos que hubo irregularidades, no lo sospecho. Cuando yo te digo que... Pero irregularidad no es lo mismo que fraude. La palabra irregularidad sugiere que algo sale mal, pero no deliberadamente. La irregularidad, tú sabes, no es lo mismo que el fraude. El fraude es una trama deliberada para burlar la voluntad popular. Me preguntas, ¿ha habido fraude en Venezuela? Y yo te diría sí. Ha habido fraude del sistema completo, porque el sistema ha llevado a que los venezolanos no se expresen libremente, a que no exista unas elecciones justas y libres, porque no solamente es tener elecciones, en Irak habían elecciones, en Cuba hay elecciones, es decir, no se trata solo de tener elecciones, las elecciones tienen que ser justas y libres, en donde tiene que haber igualdad de condiciones para ambos contrincantes. Entonces tú me preguntas, ¿el sistema venezolano garantiza eso? No, en lo absoluto. ¿Lo garantizó el 7 de septiembre, el 7 de octubre? No. ¿El 14 de abril? Menos. Ahora, ¿qué pasa el 14 de abril a diferencia del 7 de octubre? Que la brecha es menor, y al ser la brecha menor, bueno, cualquier detalle tenía que ser revisado con lupa. Y por eso se hizo la solicitud de una auditoría en los términos que se estaba planteando. Claro, que fue desestimada. Hay un tema... Perdóname. Sí. Porque si no, no es una conversación. Claro, claro. Y la idea cuando somos demócratas es conversar. La brecha, claro, la brecha entre Maduro 7,5 millones y Capriles 7 millones, casi 300, son 200.000 votos. Si tú dices que en el padrón de casi 19 millones de votantes, 700.000 inscritos para votar están fallecidos, eso significa que con esos 700.000 votos potenciales, si ellos los ejecutan, el fraude está hecho. No, ciertamente. Ahora, ¿de dónde sale esa cifra de 700.000? De estudios que se han hecho de las personas que han fallecido y que no se han sacado del registro electoral. No han sido depuradas. No ha sido depurado. Además, hay otra cifra muy importante que son los venezolanos en el exterior. Hay
se dice entre 800 y 1 millón de venezolanos que están en el exterior. ¿Cuántos de esos venezolanos que estaban en el exterior votaron? Tampoco lo sabemos. ¿Presumimos que algunos de ellos votaron? También lo presumimos. O sea, estás viendo allí como dos elementos muy gruesos que te llevan a que muy posiblemente esa suma podía ser más de 200.000 votos. Enrique Capriles me dijo cuando conversamos en Bogotá que él pensaba que Maduro no había sacado en realidad ni 7 millones de votos y que lo habían inflado en más o menos medio millón de votos. ¿Tú estás de acuerdo con él? Yo estoy de acuerdo con que lo inflaron, sin duda alguna. Pero no te atreves a... Es que para eso se pidió precisar el tamaño de la para eso se inflación. pidió la auditoría que nunca se entregó. Es decir, yo insisto que la carga de la duda, de la sospecha, está del lado del gobierno. O sea, si nosotros decimos, mira, son tantos votos, nosotros tendríamos que explicar cómo llegamos a tantos votos. Yo te puedo decir de dónde salen los votos fraudulentos. De los muertos que votaron. Los muertos de los que están afuera. De las personas que están afuera, de las personas que fueron a votar y ya alguien había votado por ellos. Hay cientos de denuncias que se registraron el día 14 de abril con esta irregularidad. Es creíble lo que a mí me han contado, y he visto fotos y he visto pruebas, testimonios de miles de ciudadanos orientales, no quiero decir chinos, entrando a tu país, a Venezuela, en los días previos, semanas previas a la elección del 14 de abril. ¿Es creíble eso que hayan llevado a miles de personas de otros países que ni siquiera hablan el español a votar? Mira, yo te puedo decir que yo he visto decenas de personas de otras nacionalidades con identificación venezolana. Y no te lo estoy diciendo yo, todos los días sale un escándalo de un narcotraficante o de un delincuente de otro país. En estos días hubo una extradición de un famoso narcotraficante italiano que lo extraditaron de Colombia a Italia con cédula venezolana. O sea, es decir, eso se repite a diario en nuestro país. ¿Era una cédula auténtica? Obviamente, una cédula entregada por el Estado venezolano. Y esto el venezolano sabe que la manera como se entrega la identidad en nuestro país pues permite que todas estas irregularidades se den y que se den masivamente. Esto me lleva a la siguiente pregunta, Leopoldo, que yo creo que está en el corazón del debate. Cuando a la oposición se le niega el triunfo el 14 de abril, la primera reacción de ustedes o de Enrique Capriles, que era el candidato que tú apoyabas, ¿no?, fue convocar a una marcha de protesta para... Me parece que era el día miércoles. Luego esa marcha fue suspendida. ¿Te parece que esa era la decisión correcta? Primera pregunta. Y segunda, ¿no crees que sería momento de mostrar en las calles la indignación justificada de los ciudadanos que votaron por ustedes y cuya voluntad ha sido burlada? Mira, es la decisión que se tomó, ¿no? Es la decisión que se tomó. Ahora me preguntas cuál es mi opinión sobre este debate de estar en la calle o no estar en la calle. ¿O qué decisión hubieras tomado tú si hubieras sido el candidato? Yo en lo personal hubiese avanzado con una estrategia de mayor presión de calle, de protesta, identificando la responsabilidad de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública y de la vida de todos los venezolanos, donde tiene que estar, en el Estado venezolano. Nosotros no tenemos el control de las policías, de la Guardia, del Ejército, de lo que controla la seguridad y el orden público. El Estado sí. O sea, el Estado de una vez, y Maduro y los que lo estaban acompañando en esta tesis intimidatoria, señalaban que había una amenaza de que hubiesen personas fallecidas si se salía a las calles. Bueno, esa responsabilidad es del Estado, esa responsabilidad no es de los manifestantes. Y o sea que aún a riesgo de que infiltraran la marcha y de que hubiera lamentablemente sangre derramada, tú hubieras mantenido la marcha. Pero es que esa premisa es una premisa que el gobierno, si la mantiene en el tiempo, entonces no vamos a salir nunca a la calle. No vamos a asumir nunca la protesta de calle. Este es un gran debate que se está dando en nuestro país en este momento. Yo sí creo en la calle, yo sí creo en la protesta, yo sí creo en que hay que salir a ejercer nuestros derechos. Entre otras cosas, Jaime, disculpa, porque es un derecho constitucional. Claro. Artículo 68 de nuestra Constitución lo dice muy claro. Es un derecho de todos los venezolanos ejercer la protesta de manera pacífica y libre, sin ningún impedimento más allá del derecho que está establecido en la Constitución. Le ha dicho esto mismo en el tono persuasivo que es el tuyo a Enrique Capriles. ¿Lo has tratado de convencer de salir a las calles? Porque han pasado ya semanas, meses, y da la impresión de que el gobierno ha ganado la partida.
el gobierno ha dicho si salen a las calles habrá muertos, si hay muertos todos ustedes van presos, así que les advertimos, no salgan a las calles. Y entonces, ¿cómo protesta el venezolano? ¿Por Twitter? Yo creo que por Twitter uno no tumba una dictadura. ¿Le has dicho esto a Enrique Capriles? Mira, lo he planteado en todos los escenarios, con Enrique dentro de la mesa de la unidad, y es pública y notoria la posición que yo tengo con respecto a este tema. Y no es mía sola, es de la organización que nosotros representamos, de Voluntad Popular. Y yo creo que de millones de venezolanos. Sinceramente te lo digo, Jaime, que yo creo que hay hoy un espíritu de indignación que tiene que convertirse en una acción. Es decir, el gobierno está atropellando al ciudadano venezolano. El Estado, a través de la máquina intimidatoria que articula a través de los medios de comunicación y de los poderes públicos, busca intimidar, busca poner la culpa en el lado del ciudadano que quiere protestar. Nosotros no nos podemos dejar caer en ese chantaje. Claro. Ese es un chantaje peligrosísimo, porque el chantaje le plantea al pueblo venezolano un canje de un derecho que es irrenunciable. El derecho a la libertad es un derecho irrenunciable, el derecho a la protesta es un derecho irrenunciable. Nosotros tenemos que asumir por todos los caminos el de la libertad de expresión, el de la organización comunitaria y por supuesto también el de la protesta, y sobre todo cuando hay un Estado que busca oprimir al ciudadano, asfixiar al ciudadano. Fíjate lo que ha ocurrido con las universidades venezolanas hoy. El Estado quiere desmantelar la universidad venezolana, la autonomía universitaria, que no es la autonomía de que entre o no la policía a el recinto universitario. Eso es una dimensión, para mí la menos importante. La más importante es que el Estado quiere hacer del docente venezolano un empleado del ministerio, así como es en Cuba. Entonces, cuando el docente venezolano en una universidad diga que tenga una posición crítica con respecto a la economía, a la historia, a la biología, cualquier tema, lo despide. Bueno, eso no lo podemos permitir, porque el lugar más sagrado de la libertad de expresión es la libertad de cátedra, en donde se imparte el debate por esencia. O sea, ¿a qué han recurrido los estudiantes y la comunidad universitaria? A la protesta. Y yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con que ese derecho se proteste en las calles. A mí me parece muy lamentable que hoy tengamos estudiantes en Venezuela que se están cosiendo la boca para ejercer su voz desde el silencio de una huelga de hambre. Pero han tenido que llegar a ese extremo porque no son escuchados por el gobierno. Una pregunta simple. Si Enrique Capriles, en el horizonte inmediato, de aquí a fin de año, hay unas elecciones municipales antes, no encabeza una masiva protesta callejera, ¿estarías dispuesto a hacerlo tú con tu partido Voluntad Popular? Yo creo que no se trata de quién la encabeza. Yo creo que se trata, Jaime, de que los venezolanos salgan y asuman esa responsabilidad que tenemos. Pero el liderazgo es importante. Ciertamente, y nosotros tenemos esa posición, pero yo no creo que se trata de una disputa de quién encabeza o no. Yo creo que se trata de los verdaderos protagonistas, que es el pueblo venezolano. ¿Qué nos corresponde a nosotros? A todos los líderes, a todos los partidos, a todos los que queremos una mejor Venezuela, salir y acompañar al pueblo venezolano. El gobierno de Chávez, el año 2008, te prohibió ser candidato a un cargo público en Venezuela, y esa prohibición está vigente. Está vigente y legal hasta el año 2014. Y le explico... ¿Hasta el próximo año? Sí, hasta el año 2014. ¿Qué mes? El mes de agosto del año 2014. Pero tú estando vigente esa muy injusta prohibición contra ti, ¿tú quisiste ser candidato presidencial? Sí, ciertamente. En las primarias de la oposición hace desafiando precisamente una ley injusta. Sí, porque la justicia no es lo que expresan las leyes. Las leyes a veces son injustas y los hombres se tienen que rebelar ante las leyes injustas y ante las decisiones injustas que pueda tomar un Estado. Te explico brevemente. Yo fui alcalde del municipio de Chacao 2 años. En el año 2008 me presento a la alcaldía metropolitana y tenía 70% de apoyo popular. No había candidato del oficialismo que pudiese ganarnos en esa contienda. Y el gobierno, de manera administrativa, con una firma, me sacan de la contienda. Eso es contrario a la Constitución de nuestro país y es contrario también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece... Es lo que han dicho las instituciones internacionales, claro, te han dado la razón, ¿no? Así es. Que lo que establece la Constitución es muy sencillo. La inhabilitación es posible, pero tiene que ser consecuencia de una condena penal definitivamente firme. Bueno, yo ni siquiera fui presentado a un juicio, mucho menos una condena. Por lo tanto, la inhabilitación no tenía sustento.
Eso me lleva a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llevamos 4 años de litigio y el 17 de septiembre del año 2011, en medio de la contienda electoral de las primarias, logramos una decisión favorable. Bueno, en ese momento hubo un apoyo creciente porque evidentemente el candidato que la gente quería para el año 2012 pues necesitaba estar habilitado para poder derrotar en ese momento a Hugo Chávez y podía ser candidato. Me cayeron encima todas las instituciones, la Contraloría, la Fiscalía, nuevamente la Asamblea, el propio presidente en su momento, y vino el verdugo de los verdugos, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que es el último nivel de verdugos que termina generando todo este clima de manipulación de las instituciones y saca una sentencia absurda, dice, bueno, puede ser candidato, pero si gana no puede gobernar. Entonces, evidentemente eso me puso un collar de plomo que no permitía que pudiese avanzar. Y en ese momento hicimos una alianza con Enrique Capriles. ¿Tú crees que por eso perdiste las primarias con Capriles? No, es que yo no me presenté al final a las primarias. ¿Cómo que no te presentaste? Yo te vi en el debate. No, claro, pero nosotros, antes que culminara, hicimos una alianza. Bueno, pero si te presentaste, si hubo un debate y tú polemizaste con Capriles, pero no fui a la elección. Nosotros nos unimos con la intención de lograr una victoria, y así fue, una victoria significativa. Enrique gana las primarias con más del 60% de los votos y eso se produce luego de que nosotros hicimos esta alianza. Con la convicción, Jaime, de que necesitábamos un candidato, como lo fue Enrique, un candidato sólido, con muchísimo respaldo, que viniera de un proceso participativo inédito en nuestro país y que pudiésemos salir todos juntos detrás de esa candidatura a buscar el cambio que tanto se merece nuestro país. Leopoldo, te pido una respuesta clara porque estoy confundido en este punto. ¿Chávez fue un dictador? No fue un demócrata, no respetó la Constitución, ni respetó lo que podemos nosotros decir. Sigo confundido. ¿Buena pregunta? La pregunta ¿fue un dictador? Tu respuesta fue, no fue un demócrata. Bueno, ¿hay un espacio entre no ser un demócrata y ser un dictador? Y si hay ese espacio intermedio, ¿qué cosa sería? Bueno, yo te diría, si lo pones así en blanco y negro, no fue un demócrata, se parecería más a un dictador que se legitimaba con elecciones, con todo el sistema favoreciéndolo a lo largo de todos esos años. Porque lo que estamos criticando del tema electoral del 14 de abril, bueno, fue algo que ocurrió en Venezuela a lo largo de todos estos años. Una cosa es ser un dictador y otra cosa es parecerse a un dictador. Tú dices que Chávez parecía un dictador, pero no lo era. No, gobernaba de manera autoritaria, más parecido a un dictador que a un demócrata. Evidentemente, ahí hay unos espacios grises, porque las dictaduras en nuestra cultura y en nuestra historia en América Latina tienen orígenes distintos, no tienen un origen electoral, el origen del gobierno de Chávez fue electoral, ni tampoco tienen legitimaciones permanentes en procesos electorales. Por eso es que este era un caso particular. Ahora me preguntas, en blanco y negro, demócrata o dictadura, yo te diría que era más parecido y era más hacia un gobierno autoritario. Más cercano a una dictadura. Pero lo que veo en ti, y también lo vi en Capriles, es que prefieren no decir que esa fue una dictadura. ¿La de ahora sí es una dictadura? Tiene las mismas características. Es que, te lo digo, aquí entramos en un tema de semántica, Jaime, y yo creo que nosotros allí tenemos que tener también mucho cuidado con las palabras. Bueno, tú te dedicas a las palabras y a la semántica todas las noches. Si nosotros, al decir dictador, podríamos estar negando lo que alguien diría, no, pero fue electo. Entonces nosotros tenemos más bien que calificarlo como un gobierno autoritario, irrespetuoso de la democracia y que no respeta el equilibrio de los poderes públicos. Entonces tú me dirás, eso no es democracia. Yo te diría, efectivamente, eso no es una democracia. Entonces tendríamos que dar una discusión de, bueno, cuál es el nombre que le ponemos. Yo le pongo el nombre, un gobierno autoritario, irrespetuoso de la democracia y de los derechos humanos. Pero la concepción de dictadura que tenemos nosotros en América Latina, como te digo, tiene una historia distinta. En nuestro propio país, las dictaduras tienen un origen distinto, tienen un origen que viene de un golpe de Estado, parecido también al origen que tuvo o que quiso tener Chávez en el año 92. Pero Leopoldo, no solo en tu país, en el mundo hay muchos dictadores, muchos,
que han llegado al poder ganando elecciones. Véase la Alemania de Hitler, véase Italia de Mussolini. Son dictadores, son personalidades dictatoriales reñidas con la democracia. El dictador es un dictador. Que ganan elecciones y siguen ganándolas y concentran todo el poder y hacen todas las trampas. Pero si la oposición le dice al dictador que no es dictador, entonces ¿en qué quedamos? Bueno, yo le insisto, terminan haciendo un favor. Bueno, no es una cuestión semántica, ¿eh? La libertad, o eres libre o no eres libre. Ciertamente, pero yo insisto que nosotros en este momento lo que tenemos que evaluar con mucha precisión lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo insisto, no es una democracia. Ahora, la calificación de dictadura, bueno, habría que dar un debate si hasta allá se llega. ¿Es un gobierno que respeta la libertad? No, no respeta la libertad. Yo mismo soy víctima de este gobierno y no soy el único. Somos muchos los venezolanos que hemos sido víctimas de la arbitrariedad, de la injusticia. Pero por eso mismo planteo este argumento. Me parece que hay... Tú siendo una víctima de la persecución más encarnizada y sañuda, tú te han prohibido ser candidato a la alcaldía, te han prohibido ser candidato presidencial. Me parece que hay de parte de ustedes una excesiva consideración al gobierno de Maduro. Si ustedes creen que se robó las elecciones. No, pues estamos hablando de Chávez. Tú me preguntaste de Chávez. Yo de te Chávez digo, y de Maduro. No, pero de Maduro te planteo una calificación distinta. Un gobierno ilegítimo, un gobierno que no tiene la partida de nacimiento de origen de una que sería haber ganado elección. Si te digo, en el caso de Chávez hubo en el origen una victoria electoral. En el caso de Maduro, ni siquiera eso, Jaime, no, pero es que es distinto. Porque en el caso de Maduro, nosotros cuestionamos lo que es la propia elección sobre la cual él se pone la banda presidencial. Nosotros tenemos serios cuestionamientos, lo que nos lleva a decir que es un gobierno ilegítimo. Pero no dictatorial. Bueno, nuevamente entramos en el mismo debate que estábamos. Si no es un gobierno que funda su autoridad en la fuerza y que amaña, vicia una elección presidencial al punto de robársela, es un gobierno que es una dictadura. Ahora, ¿una dictadura con apoyo popular? Sí, con apoyo popular. Hay 7 millones de venezolanos que apoyan a la dictadura. Pero tú te resistes a llamar la dictadura y Enrique Capriles se resiste a salir a las calles a protestar contra la dictadura. La pregunta es, pero es que yo te digo, si ustedes, que son las cabezas de la oposición, pero es que, Jaime, disculpa, no desafían a la dictadura, ¿cómo va a caer? No, pero es que el desafío no viene por cómo lo llamamos, Jaime. Y ojo, yo sí te he dicho, y te lo dije en la parte anterior del programa. ¿Cómo lo enfrentan? Bueno, pero es que ahí yo sí te dije en la parte anterior del programa, yo sí estoy de acuerdo con la protesta, yo sí estoy de acuerdo con salir a la calle, yo sí estoy de acuerdo con acompañar toda la problemática social que se convierta en un descontento, que eso lleve a construir una salida a este gobierno. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Hay debates incluso en la oposición en donde hay algunos que no están de acuerdo con esto. Nosotros estamos de acuerdo con ese camino, con el camino que pueda acompañar lo electoral de la protesta de calle. ¿Tenemos unas elecciones en puerta? Sí, tenemos unas elecciones, pero ese proceso electoral no puede ser la única respuesta que nosotros le demos al pueblo venezolano en este momento, porque hay una problemática, Jaime, que está allí, que a nosotros nos corresponde articular, interpretar, acompañar, y esa problemática tiene que ver con los problemas sociales que está viviendo nuestro pueblo, con la incapacidad del gobierno de darle respuesta. Por ejemplo, te pongo un caso dramático que ocurrió el día jueves de la semana pasada, que nos tocó a nosotros la muerte de la madre cerca. Y la niña. Sí, pero quiero explicarlo, porque es algo, Jaime, que no tiene de verdad ninguna justificación como la ha venido planteando el gobierno. Una madre, hermana... Lo que no tiene justificación, esto es una entrevista periodística en la que yo no te he preguntado por esa crueldad contra la madre y la hija de Falcón, y tú, sin embargo, vas a instalar el tema. Adelante. Bueno, pero creo que en esta oportunidad, Jaime, como un ejemplo que nos ha tocado a los venezolanos en lo profundo, ya que lo hablamos, es importante explicarlo. Una madre el día jueves de la semana pasada, hermana de un compañero de nosotros de Voluntad Popular, estaba llegando a su casa y es interceptada por la Guardia Nacional y recibe el carro y la madre 160 disparos de arma de guerra, de fusil de guerra. Muere la madre y su hija. Y la respuesta del ministro es: no politicen el tema. ¿Cómo se llama ese ministro militar? Rodríguez Chacín.
Miguel Rodríguez Torres. Sí, y tú has dicho que cuando el ministro dice no politicen, el ministro está queriendo decir cállense la boca, Claro, no debatan. Claro, eso es lo que está planteando, que no se debata. Y nosotros a eso tenemos que salirle al paso diciendo, no, es que hay que hiperpolitizar el tema, en el sentido de la política. ¿Qué es la política? Lo público. La política es lo que nos corresponde a todos y nosotros sí tenemos que salir a no solamente debatirlo, sino a señalar la responsabilidad del gobierno. Pero en ese punto es que nos desencontramos. Si van a salir, salgan pues. Bueno, y se ha venido haciendo, Jaime. No se ha venido haciendo. Bueno, no ha habido una sola protesta callejera convocada por Enrique Capriles Radonsky después del 14 de abril. No, sí, hubo una manifestación. Hay manifestaciones de los estudiantes universitarios. Que la convocamos. Yo participé en la convocatoria de esa manifestación. Pero es evidente que Enrique ha neutralizado la indignación de salir a las calles. Eso no se puede negar. Yo creo, Jaime, que esa indignación no hay quien le ponga un tapón, de verdad. Yo creo que allí no hay quien pueda contener esa indignación. Pero ojalá seas tú la fuerza que tiene que traducirse en una acción. Allí esa es una realidad, Jaime, que va a sobrepasar por encima de quien tenga que sobrepasar, pero es una indignación lo de los estudiantes, el problema de la inseguridad, el problema de la escasez que estamos viviendo en Venezuela, el cortocircuito de un gobierno saudita, porque es un gobierno saudita en todos los lujos que se da, cómo viven sus dirigentes y la manera como está viviendo el pueblo venezolano. Toda esa indignación va a tener y se está expresando cada vez más en la calle. En Venezuela todos los días hay manifestaciones de calle, todos los días. Pero una cosa es una manifestación de calle, y tú lo sabes, es como la irregularidad con el fraude y no son cuestiones semánticas. Y otra cosa es que el candidato presidencial al que le han hecho un fraude esté allí a viva voz, animando a la gente a protestar. Son cosas muy distintas. No, ciertamente que lo son, ciertamente que lo son. Enrique, y yo te he dado mi opinión de lo que hay que hacer. Tu opinión es que eso es lo que hay que hacer. Yo, totalmente. Pues que uno lo ve en la primavera árabe, uno dice la dictadura, que era una dictadura militar de Mubarak, no cayó porque ellos se arrepintieron, tuvieron un ataque de culpa y renunciaron. Cayó porque los egipcios, arriesgando sus vidas, salieron a las calles. Y aunque dispararan contra ellos, no se replegaban y decían, bueno, mátennos. Somos más que ustedes. Y hay un momento en que los militares dejan de dispararle al pueblo y obligan al dictador a dimitir, pero hay que desafiarlos. Yo coincido plenamente, Jaime, plenamente, y creo que este es un debate oportuno que hay que darlo en Venezuela sobre lo que significa asumir la protesta y la protesta de calle. Yo estoy absolutamente convencido que cuando hay unas razones justificadas, cuando hay un atropello por parte del Estado, esa expresión popular tiene cabida y además que es constitucional. Yo quiero resaltar esto porque muchas veces se dice, no, es que el camino que nosotros estamos planteando es constitucional. El camino de la protesta es un camino constitucional. El camino de la defensa de los derechos es un camino constitucional y es un camino en la defensa de la libertad. Estoy sinceramente agradecido de estar compartiendo esta conversación contigo, Leopoldo. Tenemos que ir brevemente a la publicidad. Y por supuesto yo haré esta salvedad, ¿no? Porque para mí es muy fácil hacer estas arengas y decir salgan a la calle a protestar. Tú podrás decir, sí, claro, Bailey dice esto, pero él está en su pequeña atalaya en Miami. ¿Tú, Bailey, vas a estar ahí en la primera fila protestando? Sí, sería un buen argumento para neutralizar mi radicalismo. Pero si yo fuera venezolano y viviera allá con ustedes, sí, estaría ahí en primera fila, contigo, y con Enrique y con María Corina. Y si quieren disparar, que disparen. Hay un momento en el que uno tiene que traspasar esa prueba de dolor y decir, bueno, somos más nosotros que ustedes. Gracias, Leopoldo. Gracias. Regresamos con Leopoldo López después de la pausa. Muchas gracias. Ha venido Leopoldo López, que es un brillante, valiente líder político venezolano, y estamos conversando un poco acaloradamente por mi parte, ¿no? Porque... Te apasiona Venezuela, al igual que a mí, Jaime. Y que quede claro que yo estoy contigo, ¿no? Yo estoy con Enrique Capriles, pero yo creo que ustedes merecen ser gobierno ahora, no en 6 años o en 12. No nos vamos a esperar 6 años más de Maduro, ¿no? Bueno, estoy seguro que esta parte del segmento de tu programa la va a pasar el gobierno en los canales porque el gobierno pretende meterle miedo al país diciendo que si nosotros decimos eso que tú estás diciendo, somos golpistas. No, no.
Nosotros no estamos planteando ningún golpe de Estado, ni estamos planteando algo distinto a lo que por derecho corresponde. Si hubo una elección que fue ilegítima, en donde no hubo una revisión integral, tal como se está planteando, porque habían suficientes elementos para decir que el 14 de abril los resultados fueron distintos a los oficiales. El golpe de Estado lo han dado ellos. Es mi punto. Evidentemente nosotros tenemos el camino para dar una lucha muy justa. Y una lucha, Jaime, que tiene que saber llevar en paralelo las elecciones planteadas en el cronograma oficial, si se quiere, las elecciones municipales, las elecciones parlamentarias, con esta lucha de calle que nos tiene que llevar a nosotros, esta protesta que tiene que irse articulando cada vez más, que tiene que irse nutriendo cada vez más de distintos sectores, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los trabajadores, y eso no es desestabilizar, Jaime. El gobierno No, pero es que si los golpistas están en el poder, sacar a los golpistas del poder para recuperar la legalidad democrática no podría ser un golpe. En todo caso sería un contragolpe, y sería un contragolpe en nombre de la ley y de la voluntad popular. Lo que desde mi punto de vista es más importante es que cada lucha que esté en la calle nosotros la podamos vincular a un derecho. Nosotros, desde nuestro partido Voluntad Popular, resumimos la Venezuela que queremos construir en una frase sencilla pero muy poderosa: todos los derechos para todas las personas. No parte de los derechos para parte de las personas. Todos, son todos. Son los derechos económicos, los sociales, los humanos, para todas las personas. Pregunta. Profesor. No, adelante. Todas las personas. Si son todas las personas, también están incluidos los militares, ¿correcto? Ciertamente todas las personas. Bien. Ahora, los militares son ciudadanos de Venezuela. ¿Y qué ocurre si una parte de los militares, indignada por las concesiones que se hacen a Cuba, por las repetidas violaciones a la legalidad, por el fraude electoral del 14 de abril, un grupo de militares, no digo que sea un golpe militar, digo un grupo de militares quieren restaurar la legalidad democrática en Venezuela, remueven del poder a los golpistas y llaman a unas elecciones con un árbitro que no sea tramposo? ¿Esa no sería una salida razonable? Mira, Jaime, yo te diría que yo estoy convencido, dada nuestra historia como país, como continente latinoamericano, que poner en la decisión de los militares el destino de un país es sumamente peligroso. Lo que sí creo es que todas las instituciones, que todos los venezolanos deben de acompañar la constitucionalidad, la legalidad y la defensa de los derechos. Pero yo creo que es un error plantearse la subordinación del país, de todo un pueblo, a los militares. De eso sabemos en América Latina mucho. Entonces, lo fundamental es que sean millones de venezolanos, no un grupo, con uniforme o sin uniforme, no un grupo reducido, no todos los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, que se puedan expresar y que podamos hacerlo, insisto, que ha sido el hilo conductor de este programa a través del derecho que nosotros tenemos de manifestarnos, de decir estamos descontentos, de decir basta ya, de decir no estamos de acuerdo, de decir con acciones, no solamente con palabras, esa posición de enfrentar a un gobierno que cada día busca asfixiar más a los ciudadanos. Si interpreto correctamente tu posición, ¿tú crees entonces que el gobierno autoritario y legítimo de Maduro, no voy a decir dictatorial porque estaría hablando por mí y estoy tratando de recoger tu posición, que ese gobierno va a caer por presión popular, porque la gente en las calles lo va a obligar a dimitir? ¿Eso es lo que tú pronosticas? Yo te diría, yo no puedo predecir el futuro, pero lo que sí te puedo decir es que el compromiso nuestro, y estoy seguro que de muchos venezolanos, es que nos podamos expresar y que si esa presión, que si esa protesta deriva en que se tenga que repetir las elecciones como nosotros estamos solicitando, como lo solicitamos desde el 14 de abril, o que exista un camino constitucional para que se replantee quién está el poder en Venezuela, pues ese es el camino. Pero ¿cuál es la principal ventana que hoy tenemos? Que se repitan unas elecciones que evidentemente fueron, como lo hemos cuestionado, con las solicitudes que hemos hecho ante el Tribunal Supremo de Justicia, que son unas elecciones que no cumplen con los requisitos para ser reconocidas legalmente. Y por lo tanto tendrían que repetirse. Si esas elecciones se repiten, nos va quedando poco tiempo,
Y vamos a suponer que en un año o en dos hay elecciones presidenciales de nuevo en Venezuela. Maduro ha caído. ¿Tú serás candidato? Bueno, habría que ver cuando lleguemos a ese momento. Hoy el candidato que nosotros tenemos, que hemos respaldado, que está liderizando este proceso, es Enrique Capriles. ¿Lo sigue respaldando? Ciertamente, claro que sí. Bien por eso, te mereces un aplauso. Claro que sí. Y creo, Jaime, que es un error plantear el debate allí. Allí no está el debate. El debate no es quién es candidato, ha sido y es Enrique Capriles. El debate no está allí. El debate es en la estrategia. El debate es que tú convenzas a Capriles de salir a las calles. Al pueblo, Jaime, al pueblo venezolano, a la inmensa mayoría de los venezolanos y a nuestros hermanos y hermanas de América Latina que entiendan y que comprendan nuestra lucha también. Porque nosotros no estamos solos en el continente. Estamos contigo, y nosotros Leopoldo. tenemos que buscar la comprensión de un proceso muy complejo por parte de nuestros hermanas y hermanos de América Latina. Un aplauso para Leopoldo López, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Te deseo lo mejor. Te expreso mi respeto, mi admiración y espero que pronto, gente como tú, como María Corina, como Enrique Capriles, representen limpiamente a los venezolanos de bien. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias. Nos vemos en Caracas. Seguro que sí. Y es Manuela, es Leopoldo y habrá un tercero. Yo quiero dos más. ¿Dos más? Sí, sí. Felicidades. Sí, me gustan mucho los niños. Felicidades. Amén.